Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la sala de redacción del Observador. Me acompañan Tomás Gómez, un saludo, Alan Arroyo y Alonso Solano en los controles. Vamos a conversar, por supuesto, del huracán Milton que golpeó de manera muy drástica la Florida, especialmente Tampa. También de lo que ha ocurrido esta semana con la Caja Costarricense del Seguro Social, del caso del juicio de Gabriel, la niña que desapareció tiempo atrás, la persona implicada es su padre, el principal sospechoso, y por supuesto de esta semana compareció el fiscal general Carlos Díaz ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, hizo una serie de revelaciones y quizás, compañeros, empezamos a hablar de lo que dijo don Carlos ante los diputados. Llegó a la Asamblea Legislativa de manera sorpresiva. Así parece, porque algunos diputados, miembros de la comisión, dijeron que no se habían preparado para hacerle preguntas al fiscal general, que no conocían que iba a llegar, etcétera. Sin embargo, llegó a la Asamblea Legislativa y se refirió inicialmente sobre dos hechos. El fiscal general habló de una sociedad de la cual él es miembro y que se ha cuestionado porque como parte de esta sociedad también hay un sujeto que ocupa en este momento el cargo de tesorero y que está vinculado con una investigación, incluso fue detenido por un caso de narcotráfico, de presunto narcotráfico y lavado de dinero, conocido como el caso Piazza. En esta sociedad aparece el fiscal general y este sujeto, ambos miembros, y el fiscal ha explicado que hace 32 años, cuando él empezaba a trabajar en un bufete como asistente, su nombre se utilizó para rellenar una de tantas sociedades. Es una práctica habitual que los bufetes abren sociedades, entre sus trabajadores nombran a los miembros y esas sociedades después se venden o se utilizan en su trabajo. Bueno, el fiscal hace 32 años formó parte de esta sociedad, no se ha podido salir porque para salirse de una sociedad hay que convocar a una asamblea de socios o hay que tener el poder generalísimo para actuar en esa sociedad. Eso no ha ocurrido en el caso de don Carlos Díaz. Él dice que lo explicó, pero ha sido cuestionado incluso desde la presidencia de la República sobre este tema. Bueno, eso fue lo que llegó a hablarle y explicarle a los diputados. Y también se refirió a un segundo hecho, y es que en septiembre anterior el fiscal participó en una conferencia en Atenas, Grecia, invitado por la DEA, y a esa conferencia se hizo acompañar de una fiscal auxiliar. Esto fue cuestionado por una diputada oficialista que le mandó una carta que también se hizo pública pidiéndole explicaciones de en qué calidad viajó esa fiscal, si tenía una relación sentimental con ella, y de esto el fiscal general también llegó ayer a hablar a los diputados, nuevamente explicó lo que ya había dicho, que la DEA hace esta invitación, que para todos los participantes se les pide que pueden ir con su esposa, su acompañante, su cónyuge, su compañera sentimental, etcétera, y que incluso hay tienen una cantidad de eventos para las compañeras o compañeros de los invitados al evento. Bueno, de esto habló, pero más allá de eso, dijo varias cosas muy relevantes e importantes. Habló de que tenía información de inteligencia, de que se habían ofrecido 6 bitcoins. Cada bitcoin anda por ahí de $60,000 más o menos, o sea, como $350,000 fue lo que dijo, para hacer una campaña de desprestigio contra el fiscal general y además contra la Sala Constitucional por temas relacionados con la ley Jaguar. Sí, para cuestionar la resolución de la sala de los magistrados sobre la ley Jaguar y atacar, decía él, o desacreditar a la Fiscalía General en su figura. Él mencionaba que esa oferta llegó a una granja de troles para que iniciaran toda esa campaña en su contra en las redes sociales. También mencionaba el fiscal, como parte de esa comparecencia ante los diputados, que ha sido perseguido en su ruta del trabajo a la casa con vehículos presuntamente propiedad del narcotráfico y que están decomisados, mencionaba, y que esto sucede no solo con él, sino con otros jerarcas también del Poder Judicial, decía él a los diputados. También habló de que hay al menos 2 investigaciones
contra 2 investigaciones en curso. Contra el gobierno de la República por presunta vinculación con el narco, sin ahondar en mayor detalle de qué se referiría. Sí, él fue preguntado por los diputados y ahí responde si existían o no investigaciones que vincularían al gobierno con algún grupo de crimen organizado, y ahí es donde responde que hay 2 investigaciones sin dar mayores detalles. Igual, otro elemento que también hay que tener en cuenta sobre esa comparecencia, que es por las formas. Cuando uno comúnmente cubre algo con la Fiscalía, ellos mandan información muy elemental, muy básica, porque dice que es un caso de investigación. Ayer el fiscal tal vez habla más de lo que tradicionalmente la Fiscalía comparte, pero también quedan abiertas. Él decía, por ejemplo, que habían pantallazos de esa oferta para la contratación de la campaña de la Granja de Troles, que ahora viene por verse el siguiente paso, que es de quién eran esas imágenes, si las va a hacer públicas él en algún momento y si van a ser compartidas. Nuevamente también el otro cuestionamiento que había era cuando él hablaba de esos carros, si hay imágenes en algún momento también para poder hacer un seguimiento mayor. Sí, para ver. es que son, por eso insisto, son, y las estamos conversando hoy aquí precisamente por eso, porque son muy serias las afirmaciones que hizo el fiscal general de Costa Rica ayer ante los diputados en la Asamblea Legislativa. Con el tema de la Granja de Troles, lo que dijo es que era una operación tan sofisticada que era muy complicado seguirle la pista, pero por supuesto que nosotros también le vamos a seguir la pista si tiene abierta la Fiscalía General de la República. Me parece que dice que no, pero es un tema claramente serio. Sí, él mencionaba de la cantidad de dinero que está involucrado por el alto costo del Bitcoin, que él decía no son ni 350,000 colones ni nada por el estilo, estamos hablando de una cantidad muy, muy grande de dinero. Sobre estas últimas declaraciones, de momento Casa Presidencial no se ha pronunciado. Recordemos que el miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chávez, sí fue muy crítico al fiscal, dijo que antes de estarse victimizando tenía que dar explicaciones por este viaje cuestionado a Grecia y las actuaciones de la Fiscalía de la República. Pero sobre lo dicho ayer en este foro ante los diputados, todavía el presidente no se pronuncia. Pero sin duda va a generar más preguntas estos días, sobre todo por la seriedad de las aseveraciones y también, como hemos dicho, la necesidad de algunas pruebas, de algunos factores que también permitan ir amarrando más las narraciones que se dan ayer en comisión. Bueno, para terminar, porque esto lo menciona Alan, esto ha sido como con un enfrentamiento que ha ido subiendo el tono entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, en este caso, donde también actuaron ayer algunos diputados de la Asamblea Legislativa, diputados miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Precisamente otro de los temas que se mencionó ayer durante esta comparecencia del fiscal es que el fiscal jefe de la unidad de cibercrimen y ciberdelincuencia. Cibercrimen y ciberdelincuencia del Ministerio Público es hermano del jefe de despacho del presidente de la República. Y los diputados lo cuestionaron y el fiscal general hizo una defensa de su fiscal, dijo que era muy preparado, que incluso daba capacitaciones para toda América Latina sobre el tema, pero también dijo que iba a tomar en consideración ese señalamiento porque circuló una imagen. Lo que mostraron los diputados es que circuló una imagen en redes sociales que le llegó a varios de los diputados donde hacían esa relación entre el jefe de despacho y un fiscal de la República. Entonces dijo que el fiscal general dijo que lo iban a tomar en cuenta y que lo iban a revisar. Iba a ser más cauteloso, fue la palabra que utilizó, que él no puede desconfiar en automático de sus jerarcas o de sus subalternos en la Fiscalía, pero que sí con esa información que también le había llegado a él, iba a ser más cauteloso en el manejo de esas informaciones. Bueno, si desconfía lo puede remover, ¿verdad? Es potestad del fiscal general hacerlo. Creo que es mucho más riesgoso sembrar ese tipo de dudas sobre la función de la Fiscalía. Sobre todo también por la forma en que primero lo defiende, por la relación que tiene y por el expertise técnico que en teoría también maneja el funcionario. Sí, se elevó de tono. Encuentre en las redes sociales de elobservador.cr, estamos en YouTube, también en Facebook y en Instagram, extractos de esta comparecencia que hizo el fiscal general ayer ante la Asamblea Legislativa y ahí usted se va a poder informar mejor, lo va a poder escuchar. Y otro de los temas que pasó durante esta semana, hablemos del huracán Milton. Sí. Muy llamativo, un super huracán, hubo muchísimas alertas porque realmente es un huracán mayor,
vemos cómo quedó parte de la Florida, especialmente Tampa, que creo que fue lo más golpeado. Hasta el momento se habla de 18 muertes, arrasado, por supuesto, muchos sectores inundados, pero una de las particularidades que tuvo este fenómeno es que en 20 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán mayor, que eso era una de las cosas que se hablaban. Y luego generó otro debate, que es la categoría 6. Si ya nos estamos quedando cortos y los científicos lo que dicen es que con el cambio climático es posible que nos enfrentemos a fenómenos de esta naturaleza muchísimo más grandes de lo que estamos acostumbrados y que posiblemente rebase la categoría número 5 de huracán. Sí, hay una red en Estados Unidos que analizó los primeros datos del huracán. El huracán golpea Florida en categoría 3 el miércoles en la noche. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, antes del impacto en costa, se generaron tornados que afectaron muchísimo a la Florida y eran las primeras imágenes que recibíamos el miércoles. Se habla de por lo menos 100 tornados que antes del impacto se generaron en esta zona de los Estados Unidos. Esta red hoy publica un informe de que, entre otras cosas, el cambio climático estaría favoreciendo que las tormentas y en este caso el huracán Milton haya sido un 20 o 30% más intenso que otros fenómenos por el cambio climático y que los vientos hayan aumentado en un 10%. Por supuesto son elementos que tendrán que irse estudiando con mayor calma, pero bueno, sí está la alerta de que el cambio climático esté favoreciendo este tipo de fenómenos y que esa intensidad vaya aumentando. El último reporte, por lo menos de hoy, viernes, que publican las agencias, entre ellas AFP, hay cerca de 2,5 millones de personas todavía sin electricidad. El llamado es a que no salieran ni siquiera de las casas porque todavía hay cables, postes, escombros en las vías en Florida, y el llamado es a que se mantengan todavía las personas refugiadas. Ese número de fallecidos puede ir aumentando. Ayer eran 4 horas después del impacto. Hoy viernes subió ya a cerca de 18 según el último reporte, y es posible que vaya aumentando ese número 2 semanas después de que un huracán previo dejara un saldo de 235 personas fallecidas también en los Estados Unidos. Y hablemos ahí, también del otro factor de la comunidad de costarricenses. Hay que recordar que Florida es uno de los destinos donde más grande es la diáspora de costarricenses. A inicios de la semana, Cancillería tenía mapeados unas 3.500 personas que vivían solo en la ruta por donde iba a pasar el huracán, que era donde estaban los departamentos o los condados de Tampa, Estado Orlando. Incluso también otro dato llamativo fue que se llegó a hacer una alerta de viaje para que las personas que tenían viajes no esenciales a esa parte de Estados Unidos esta semana hicieran lo posible por reprogramarlo. Se vio también durante la afectación que pasó por los lugares más turísticos donde muchas personas viajan, que va a ser también parte de ese análisis posterior ahora que ya pasa el huracán, no solo de las lamentables pérdidas humanas. Otro detalle, tampoco no había afectación de costarricenses, según el último... Hasta el momento no la hay. última información, que era un dato importante y que también va a haber que hacer una evaluación económica porque estamos hablando de un lugar bastante desarrollado dentro de Estados Unidos. Sí, y el último reporte de vuelos que recibíamos entre miércoles y jueves fueron 12 vuelos cancelados que salían de Costa Rica o que venían de Florida y Orlando hacia nuestro país. 12 vuelos, ya esto dependerá de las aerolíneas, cómo los están reprogramando y cómo satisfacen esa necesidad de los viajeros. La recomendación de Aeris, si todavía hay personas con problemas de vuelos, es que se contacten directamente con las aerolíneas, que son las que suspendieron esos recorridos en su momento. Disney, por ejemplo, que es un lugar muy visitado. ¿Qué era lo que decía? La foto de Disney inundado es una de las que posiblemente impacta, que también hubo fotos generadas por inteligencia artificial, sí, falsas, que no eran reales. Sí, de hecho ya Disney, según la información, hoy viernes ya reanudaba sus operaciones, los parques temáticos, que sabemos son muy visitados también por costarricenses. No hay reportes hasta el momento de ningún, por lo menos así lo ha informado la Cancillería y el Consulado, de ningún costarricense afectado. Hubo una consulta, habían 12 consultas que había recibido la Cruz Roja hasta ayer de gente en Costa Rica intentando comunicarse con sus familiares, lo cual se pudo hacer, y no hay reporte hasta el día de hoy de ningún tico afectado por el paso de este huracán mayor que golpeó Florida. Y bueno, y todavía nos falta, la temporada de huracanes termina hasta
noviembre. Hasta noviembre, y puede extenderse un poquitito más todavía por esta misma línea que ya adelantaba Alan, de la nueva configuración de lo que son los huracanes y las categorías de daños que se pueden ir bueno, viendo. Para todos los incrédulos del cambio climático, creo que nos está dando la naturaleza más de una muestra. Sí, y hablando de lluvias, primero aclarando que Costa Rica no se ha visto afectado de manera indirecta por este huracán Milton, pero sí hemos tenido una semana muy lluviosa. Los expertos acá en Costa Rica dicen que es el típico comportamiento de octubre, de la época lluviosa, y uno de los meses más lluviosos. Tomar en cuenta que mañana sábado vendrá una onda tropical. Hoy en la noche, en la madrugada se espera. Hacia el sábado sí, podríamos tener ya efectos de la onda tropical, aumentando precipitaciones en el país. Mariana Mena, nuestra compañera que cubre La Fuente, nos alertaba también de que se está monitoreando un nuevo giro monzónico centroamericano para la próxima semana, que también podría incrementar las lluvias, así que no está de más el llamado a mucha precaución. Solo ayer fueron 29 incidentes por inundaciones, incluyendo por lluvias. un terraplén hacia la noche que se reportó. Sí, que cerca de 7 personas tuvieron que ser rescatadas por Cruz Roja. La ruta 32 estuvo cerrada anoche, ya se habilitó también, así que el llamado a precaución por lo que puedan venir de lluvias en los próximos días, y también principalmente en carretera, ser muy precavidos, manejar con mucho cuidado. Que también nos afectaba esta semana la cercanía nuevamente de la zona de convergencia intertropical. Y bueno, este viernes que estamos aquí grabando este programa, está lloviendo en San José. Y otro de los temas que nos tuvo, porque ha sido una semana muy ocupada para quienes trabajamos en el tema de noticiosos, es el de la Caja Costarricense del Seguro Social. Recordemos que hay un caso por el cual se realizaron en días anteriores 20 allanamientos. Eran más de 20. 28 allanamientos. 28 allanamientos. De esos hubo 11 personas que quedaron detenidas. Inicialmente eran 11 detenidos. Y estuvieron cerca de 24 horas, me parece. 24 horas de estuvieron detenidas. Posteriormente fueron liberadas y se estaba a la espera de las medidas, que se dictaran las medidas cautelares contra este grupo que fue detenido y que fue indagado por su relación con el denominado caso Barrenador. Entre ellos estaba la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, y también estaba la gerente ahí, ahora nombrada ya gerente general de la Caja, y habían varios directivos y exdirectivos. Bueno, debido a que ya no estaban detenidos, se postergó durante varios días la decisión de los jueces, que se dio a conocer precisamente ayer. Pero ayer también, como un par de horas antes de que se conocieran las medidas cautelares, había otro tema muy importante que tenía que resolver la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, y era la continuidad o no de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, que se tiene por 7 años y cuyo plazo ya vence. Entonces tenían que decidir si iban a continuar o no con ese fideicomiso. De no hacerlo, se habrían paralizado muchas obras de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, lo que hizo doña Marta Esquivel días atrás es que le preguntó al juzgado si la Junta Directiva podía sesionar. Y parece que no recibió respuesta, pero la respuesta es sí lo puede hacer. Eso fue lo que dijeron los abogados. Sí, la Junta Directiva, de hecho, tuvo varias sesiones bajo la figura del funcionario de hecho para poder ir teniendo las decisiones que tomaban. Perdón, lo hizo bajo la figura de funcionario de hecho porque no tenía quórum, porque recordemos que uno de los directores de apellido Gómez, no, de apellido Porras. De apellido Porras había renunciado. Entonces, su puesto no se ha nombrado otra persona en su cargo. Sí, y es que, perdón, en el tema de la Caja y el caso Barrenador, que es como judicialmente se le conoce, había estado con mucha incertidumbre precisamente por los plazos que se venían alargando y alargando. Inicialmente, una vez que las personas sospechosas quedaron libres, permitió una audiencia que ya no avanzó tan rápido como venía, tardó casi una semana en finalizar, y después fueron ahora casi 2 semanas de espera para conocer finalmente qué iba a resolver el juez. Y ahí nada más valía la pena retomarlo. En el caso de doña Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva, se le imponen 6 meses de suspensión. También para los otros directivos de apellido Camareno, apellido Gómez y apellido Rojas, se les saca 6 meses del cargo. Y ayer no había claridad si era o no era, pero ya después, posteriormente, el Poder Judicial confirma que es doña María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, la gerente general, que también va a estar con esa medida. Adicionalmente, las medidas que se les imponen son la de no acercarse a los testigos y la de dejar de participar ya en las contrataciones del caso de los EBAIS, que fue el que generó
el llamado caso Barrenador, habían otras personas, pero que ya eran exdirectivos para el momento de estas detenciones. Contra ese grupo no hay ninguna medida cautelar, según lo que ha comunicado tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Poder Judicial. Recordemos que la Fiscalía había solicitado para todo el grupo que el impedimento de salida del país es que se les hiciera firmar periódicamente y no acercarse a los testigos. Entonces, dictan medidas cautelares que no incluyen ninguna de esas, porque dictan las medidas cautelares para estos cinco personas. Directivos actuales. Ajá. Que son 3 directivos, la gerente y la presidenta ejecutiva. Se les dictan las medidas, la suspensión, y además se le dictan dos medidas adicionales que tiene que ver con no tener contacto con los testigos y no influir de ninguna manera en la licitación investigada. Pero no hay con ello, no tienen que ir a firmar, no tienen impedimento de salida del país. Y el resto de personas que estuvieron indagadas y privadas de libertad por al menos algunas horas. Por lo menos el par de días iniciales sí no hay ninguna medida cautelar. No, y ahora, se abre también otro debate que va a pasar una vez ya notificadas estas sentencias. En el caso del Poder Ejecutivo va a tener que decidir si doña Marta Esquivel este periodo lo va a tener con goce de salario o sin goce de salario, igual que las otras personas que reciben las dietas. Y el otro debate por resolverse ya a nivel más jurídico va a ser en estas personas que están suspendidas. Ellos representaban tanto al sector empresarial como al sector gobierno. Va a haber que nombrarles algún suplente, por lo menos en el periodo que estén fuera del cargo, esos 6 meses iniciales de investigación, para que también la Junta Directiva pueda tener su continuidad. Hay decisiones muy importantes ahí pendientes también en la Caja. Sí, perdón, acaba de pronunciarse la Caja sobre el tema. Eso les iba a comentar. Hoy viernes en la mañana llegó el comunicado muy breve de la Caja. Dice que son respetuosos de esas medidas cautelares y que más adelante van a aclarar e informar cómo va a ser el funcionamiento de la Junta Directiva y también la Gerencia General de la Caja. Lo informarán oportunamente. También una aclaración que hacen para todos los asegurados es que los servicios médicos en todos los centros de la Caja, el servicio financiero, administrativo y de pensiones se sigue ofreciendo con normalidad. Aseguran que la estructura funcional de la organización está diseñada para eso, para que los servicios continúen, aunque hayan estas situaciones a lo interno de la Junta Directiva. Recordemos, muy importante, lo que ustedes mencionaban, esta figura de funcionario de hecho solo le permite a la Junta Directiva de la Caja sesionar en temas que son sumamente importantes. Porque vencen plazos. De hecho, para o pongan en riesgo servicios. De hecho, para prorrogar el fideicomiso con el Banco de Costa Rica, recordemos que lo vieron el martes, estuvieron de acuerdo en que lo iban a votar positivo, pero pidieron un criterio que justificara la decisión de la Junta Directiva, porque lo hicieron bajo esa figura de funcionario de hecho. Sí, solo en hechos extremadamente urgentes pueden sesionar, aunque no tengan el quórum reglamentario. Esa podría ser un mecanismo para atender alguna situación también de urgencia, pero hay algo importante, queda pendiente, por ejemplo, el futuro del hospital de Cartago. En algún momento también, que los días previos a que estallara el caso Barrenador, la firma que lo iba a construir es cuando se retira, y que una de las interrogantes era si ahora la Junta Directiva se lo puede asignar a las otras empresas que estaban más abajo en la calificación. Entonces también son decisiones que la Junta Directiva tendrá. Bueno, acéfala la Caja. Sí, en este momento sí está acéfala la Caja, no tiene presidente ejecutivo, no tiene gerente y su Junta Directiva no está completa, aunque va a seguir funcionando, ofreciendo los servicios básicos. Y terminamos, porque se nos ha extendido mucho esta sala de redacción hoy, rápidamente, Tomás, porque durante esta semana se llevó el juicio de Keibrid, la bebé desaparecida en Cartago, que fue un caso que impactó muchísimo, que nos impactó a todos. Recordarán el famoso caso donde se contaba que una persona le raptó una bebé a una niña, porque la mamá de esa chiquita en ese momento tenía 12, 13 años, y ahora faltaba por ver qué es lo que había pasado. El miércoles de la semana anterior comenzó el juicio en los tribunales de Cartago. Ahí lo que se está revisando en este momento es solo lo que tiene que ver con la desaparición y con un eventual delito sexual que fue el que conllevó el embarazo de esa niña. ¿Por qué? Porque el OIJ, otra de las tesis que tiene es que la bebé raptada pudo haber muerto, pero es una investigación que va a quedar por aparte. Respecto al juicio en el que estamos cubriendo, hemos estado muy pendientes estos días. Ya participaron las familias, participó el OIJ mostrando sus dictámenes y otros testigos. Y para el miércoles pasado, cuando ya en teoría cerraba todo el proceso, la defensa del hombre de apellido Casasola, que es el principal sospechoso, explica... que ya reconoció que por lo menos él reconoció que es el padre... abuso sexual de la niña de la mamá de Keibrid. Él reconoce cuando se le
se le toman los datos al principio del juicio, que él tiene varios hijos, entre ellos ya incluye a Gabriel. El detalle acá nuevamente está en que en ese momento la mamá de Gabriel lo que tenía eran 12 años. Ahora tienes 15 años. 15 en este momento. Sigue siendo sigue siendo una niña. Una niña que en este momento también tuvo que pasar por ese juicio, pero básicamente, como les decía, ya cuando está por cerrarse el juicio, la defensa de Casasola dice que ha tenido algunos problemas para acceder a las pruebas en video. Entonces esto ya vino a complicar el desarrollo rápido, el desarrollo casi express que ha tenido este juicio. De momento lo que se está haciendo es que el sospechoso pueda ver todas las imágenes, hablaban de casi 20 dispositivos con imágenes guardadas, y una vez que eso termine va a poder pasarse ya ahora sí a lo que se esperaba, que es la etapa de conclusiones y el pedido de la pena. Sin embargo, ¿Para cuándo podría estar la etapa de conclusiones? Cuando termine toda esta fase de lo que es la revisión de las pruebas a los que la defensa y el sospechoso no han tenido acceso. El juicio está paralizado. O que aducen no haber tenido acceso. Aducen no haber tenido acceso. Hasta este momento, tentativamente está una reactivación del juicio para el próximo miércoles, para ver en ese momento si todavía falta tiempo para ver los videos, otros análisis, o si ya se puede pasar a lo que vendría siendo el cierre de ese debate. Estaremos pendientes de esto. El tiempo se nos pasó volando. Les robo un minutito para una noticia. Adelante. Creo que positiva. Hoy se abrió el puente sobre el río Virilla en ruta 32. El puente Ricardo Saprissa. Que ahora se llama el puente Saprissa. Oficialmente Ricardo Saprissa y más. Siempre se ha conocido así, pero ya el MOB hoy le pone oficialmente el nombre para celebración de todos los morados. Bueno, y la semana pasada circunvalación, el anillo por lo menos terminado. Sí. A ver si dejamos de sufrir un poquitito con el tema de las presas, pero que le bajemos un poquito la velocidad, porque entonces lo que hubo después fueron varios accidentes cuando la gente ya puede pasar circunvalación. Y con cuidado porque hay obras pendientes todavía en la zona. En todas las zonas. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la sala de redacción del Observador. Lo invitamos para que se siga informando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esta grabación la puede encontrar como sala de redacción en todas las redes sociales y, por supuesto, como observador.cr. Busque nuestras noticias. Gracias, Tomás. Gracias, Alan. Gracias, Alonso. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.